amados hermanos, los saludo en el nombre de Jesús. Gracias a Dios que una vez más estamos reunidos. Estamos con el propósito de seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios, por cuanto ese fue el llamado que Dios nos hizo a todos los hijos de Dios, que compartamos el evangelio a todas las criaturas. Bendito es el nombre de Jesús, y conforme a ello, en esta oportunidad vamos a estar compartiendo, como siempre, un mensaje, una enseñanza, un tema conforme a la palabra, como lo hemos estado haciendo. Bendito es el nombre de Jesús. El mismo vamos a iniciarlo, gloria a Dios, en el libro de Habacuc. Bendito es el nombre de Jesús. En el libro de Habacuc vamos a estar iniciando este tema, este estudio, gloria a Dios, en esta oportunidad. El libro de Habacuc, capítulo número 3 y el versículo número 2. Vamos a estarlo lecturando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice lo siguiente la palabra: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Ahí estamos iniciando. El tema va a ser, o le hemos puesto como nombre, el temor a Dios. Es una expresión, una palabra, es algo que en este tiempo se ha perdido. Es algo que en este tiempo en muchas iglesias han abandonado el temor hacia Dios. Muchos creyentes han abandonado el temor hacia Dios. Muchos pastores han abandonado el temor hacia Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra hoy, de qué es tener temor de Dios. Porque muchos creyentes, muchos pastores, muchas congregaciones, muchas personas que portan una Biblia, que confiesan y profesan ser cristianos, dicen que tienen temor a Dios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra en cuanto a lo que es temor de Dios? Porque temor de Dios no es solamente decir yo tengo temor de Dios, sino que temor de Dios es vivir conforme al temor que le tenemos a Dios, por cuanto no le queremos ofender, por cuanto queremos mantener esa reverencia, ese respeto hacia su presencia que está en todo tiempo con nosotros y en todo lugar. Bendito es el nombre de Jesús. Y vemos aquí al profeta Habacuc, como él dice, la oración de Habacuc, dice el título, como él en su oración se dirige a Dios y le manifiesta su temor hacia el Señor. Le hace una petición, pero en medio de la petición no deja de manifestar su temor a Dios, porque dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Desde ahí parte el creyente a conocer a conocer de qué forma es movido bajo el temor de Dios. Los hijos de Dios somos movidos bajo el temor hacia la palabra de Dios, bajo el temor hacia Dios, pero no bajo el temor hacia los hombres, no bajo el temor hacia el pastor, no bajo el temor hacia ningún hombre de esta tierra. Porque si un creyente es movido por el temor de que el pastor, de que la mujer del pastor o de alguna persona de esta tierra, entonces esa persona, según lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 en adelante, dice entonces que no es siervo de Jesucristo, porque busca de agradar al hombre, no de agradar al Señor. En cambio, cuando una persona tiene temor de Dios, bendito es el nombre de Jesús, dice la palabra que va a hallar buena opinión delante de Dios y obviamente también delante de los hombres, que van a darse cuenta del testimonio que ese creyente va a manifestar delante de los hombres por servirle a Dios con integridad en su corazón. Y por eso dice aquí el profeta: oído tu palabra y temí. Entonces, lo que le va a infundir temor al creyente para mantenerse en la rectitud de Dios, para mantenerse en la obediencia con el Señor, es la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que va a mantener al creyente obediente al Señor, porque no quiere ofender a Dios, porque no quiere perder esa reverencia que tiene hacia el Señor. Pero cuando en el creyente no hay temor de Dios, entonces, gloria a Dios, va a escuchar la palabra de Dios y antes de tener temor se va a oír. Podemos tener como referencia el acontecimiento que sucedió en la iglesia primitiva con Ananías y Zafira, con un matrimonio, con una pareja que mintieron al Espíritu Santo, que el Señor les dio la oportunidad de que ellos reconocieran y se apartaran de su pecado, se humillaran, y el Señor les iba a dar una oportunidad, porque conocemos que Dios es misericordioso, pero ellos optaron por mentir.
¿Por qué? Porque ellos pensaban que le estaban mintiendo al hombre, porque ellos pensaban que tenían que cuidarse del hombre, porque ellos tenían temor pero hacia el hombre, pero no habían comprendido que las cosas no son con el hombre, no habían comprendido que el compromiso no es con el hombre, no habían entendido que este pacto que hemos hecho con Dios no tiene que ver el hombre no influye en él, sino que las cosas son con Dios, porque no hay ningún ser humano que pueda burlarse del Señor. Entonces ellos mintieron y murieron en el instante, tanto el hombre como también su mujer. ¿Y qué fue lo que dice la palabra que sucedió en el pueblo del Señor en ese tiempo? Ellos dicen que tuvieron temor. Ellos tuvieron temor por ese acontecimiento, por esa maravilla que Dios hizo con Ananías y Zafira. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así siempre va a ser en el creyente. Cuando el creyente escucha la palabra de Dios que es anunciada, bendito sea el nombre de Jesús, el creyente cuando ve lo que Dios habló, el creyente va a tener temor. Temor no de irse al infierno, temor no de perder su salvación, sino temor de ofender a Dios, porque no quiere ofender a Dios, porque no quiere contristar a su Espíritu Santo, porque no quiere ensuciar sus vestiduras espirituales que Dios le ha dado, que son blancas, bendito sea el nombre de Jesús, no quiere mancharlas. Por eso que la palabra dice que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero bendito sea el nombre de Jesús, todo ello se ha perdido. Muchas veces uno se encuentra en cierto lugar predicando la palabra y habla sobre, de repente, por decir un ejemplo, sobre los que no se congregan. Uno empieza a hablar sobre el congregarse, uno empieza a hablar sobre la consecuencia del pecado, uno empieza a hablar sobre las enfermedades, y muchas veces la persona, cuando siente que es confrontada con la palabra, lo que hace es reírse, lo que hace es que le causa gracia, le causa risa, como que si en vez de compartir la palabra, como que si se le estuviese contando un chiste para que se ría, y le causa gracia antes de causarle dolor o antes de causarle temor por haber ofendido a Dios o por ofender a Dios de tal manera. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Entonces, de esa forma es que se está viviendo el cristianismo en estos tiempos. En estos tiempos se está viviendo el cristianismo que dentro de la congregación muchos creyentes, incluyendo pastores, que son más perversos todavía, porque conocen la palabra más que los creyentes que están en las bancas. Bendito es el nombre de Jesús, dentro de la congregación, dentro del ámbito cristiano que se encuentren en cierto momento. Bendito es el nombre de Jesús. Ahí sí se mantienen como aparentemente hijos de Dios, siervos de Dios, hijas de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Pero en su vida personal, en sus hogares, en su trabajo, en los lugares donde ningún otro creyente pueda verlo, o de ninguna persona que pueda llevar quizás el chisme a la iglesia, bendito es el nombre de Jesús, ahí hacen desperfecto, ahí se comportan y viven como quieran, ahí hablan como quieran, ahí hacen de su vida como quieren, todavía permanecen con esos juegos de doble sentido, todavía permanecen con las mentiras, todavía permanecen con las palabras deshonestas, con las lisuras, con las malas palabras. Bendito sea el nombre de Jesús, y de diferentes formas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Eso es por qué? Porque no hay temor de Dios en esa persona. Porque en el creyente que hay temor de Dios, esté o no esté el pastor, haya o no haya alguna persona que lo esté observando, la persona se va a comportar como un hijo de Dios, porque sabe que Dios sí lo está observando. A su nombre sea toda la gloria. Vamos a ver otro versículo, bendito sea el nombre de Jesús, en el libro de Proverbios, capítulo 8, gloria a Dios, y el versículo 13, 8:13 de Proverbios. Dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. El temor de Jehová es ¿qué? Dice aborrecer el mal. Bendito sea el nombre de Jesús. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, una persona que dice tener temor de Dios, tiene entonces que aborrecer el mal, porque aquí dice el versículo que el temor a Dios es aborrecer el mal. Que el temor hacia Dios es aborrecer el mal. Entonces, si un creyente dice que tiene temor de Dios, entonces tiene que aborrecer el mal. Y si aborrece el mal, no va a practicar el mal. ¿Qué es el mal? Todo lo que la Biblia establece como pecado, todo lo que la Biblia establece como que no nos edifica, como que no nos conviene, como que no nos es lícito. Todo ello es el mal.
Entonces, si un creyente tiene temor de Dios, va a aborrecer el mal. Y si aborrece el mal, no va a practicar el pecado. No va a andar como el viejo hombre. No va a andar conforme a los deseos de la carne, sino que va a andar en los deseos o en el fruto del Espíritu. Va a andar, gloria a Dios, buscando cada día de la presencia del Señor. Va a buscar cada día de ser una nueva criatura. Cada día se va a esforzar. Cada día va a buscar la forma de seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Cuando le falla el Señor, cuando se equivoca, porque estamos en esta tierra, somos humanos todavía, nos vamos a equivocar. Pero cuando se equivoca, gloria a Dios, esa persona se va a humillar y le va a pedir misericordia a Dios porque le va a doler en su corazón haberle fallado a Dios. Esa es una persona que tiene temor de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es una persona que aborrece el mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay muchos que no aborrecen el mal, sino que lo aman. Bendito sea el nombre de Jesús, porque todavía siguen en los deleites de la carne, porque todavía siguen practicando el pecado. A su nombre sea la gloria. Porque todavía siguen buscando, gloria a Dios, de satisfacer a los deseos de la carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, dice que el espíritu y la carne van en contra de ellos. Gloria a Dios. Entonces el que satisface la carne no está satisfaciendo el espíritu. Y el que satisface el espíritu no va a satisfacer los deseos de la carne. Y la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 8, dice, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que tienen temor de Dios. Porque el temor de Dios, juntamente con el Espíritu de Dios, te van a guiar en este camino que Dios ha trazado para su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Veamos otro versículo en el libro de Mateo, capítulo 10 y el versículo 28, un versículo muy conocido, gloria a Dios, pero muy necesario también de mencionar en este pequeño estudio de la palabra. Dice la palabra: y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, más temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice: no temáis a lo que matan el cuerpo. Pero ¿cuántos creyentes vemos que le tienen más miedo a la muerte, más miedo a la enfermedad, más miedo a la pobreza, más miedo a los problemas, le tienen más miedo a cualquier cosa que antes que a Dios? Cuando se trata de una enfermedad, ahí sí van corriendo todos los días al culto. Ahí sí quieren que nos falten, no haya ni un día que no haya culto. Cuando se trata de enfermedad. Cuando se trata de que Dios le bendiga económicamente, ¿cómo oran buscando la bendición de Dios? ¿Cómo hacen muchas cosas buscando de que Dios le bendiga porque quieren lo material? Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos, no me canso de mencionar estos ejemplos, este ejemplo, cuando el tiempo que pasó en la pandemia con el COVID. ¿Cómo entonces muchos creyentes buscaron de congregarse, de hacer muchas cosas, porque estaba la enfermedad, la plaga, y no querían contaminarse, no querían ser contagiados? Querían que Dios los guardara ante semejante enfermedad. Pero cuando no había COVID, no se congregaban. Cuando no había COVID, si llegaba la hora de trabajar, mejor preferían el trabajo antes que irse a congregar, antes que ir al culto a alabar a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué entonces se movió todo ello? Porque no le tenían temor a Dios, sino porque le tuvieron temor fue a la enfermedad, le tuvieron temor fue al COVID. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque muchos se reconciliaron por temor al COVID, no por temor a Dios. Porque los hijos de Dios no necesitamos ninguna coacción para congregarnos, sino que está ese deseo en nuestro corazón, un deseo muy ardiente, un deseo muy profundo en nuestro corazón de congregarnos porque queremos alabar a Dios, porque queremos escuchar su palabra, porque queremos ser edificados por el mensaje de la Escritura, porque queremos reunirnos juntos con nuestros hermanos. Por eso la palabra dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, por eso es que nos reunimos. Pero el que le tiene temor a lo que mata el cuerpo, si lo amenazan y le dicen: mira, si vas al culto nuevamente, la próxima vez que te va al culto te mete un balazo, entonces esa persona no viene más al culto, porque tiene temor a lo que mata este cuerpo. Bendito es el nombre de Jesús. Porque si es la mujer, el hombre le amenaza. Si sigue en la iglesia, nos dejamos. Entonces la mujer no va más al culto, porque le tiene temor a Dios, porque le tiene temor al hombre, porque ama más a ese hombre antes que a Dios, o viceversa.
Si el hombre sigue yendo al culto, la mujer lo amenaza. Si sigue yendo a esa iglesia, nos dejamos, me voy. Y el hombre deja de ir a congregarse, deja de servirle a Dios en la congregación, porque le tiene temor a esa mujer, porque ama más a esa mujer que a Dios, así como le pasó a Adán y a Eva. Que Adán, aunque sabía que no tenía que comer del árbol prohibido, él aceptó porque su mujer le dio y prefirió a su mujer antes que lo que Dios le había hablado. Y vemos la consecuencia que trajo a la humanidad hasta hoy. Los ejemplos son claros en la Biblia para comprender qué es tener temor de Dios. Cómo amamos a Dios, cómo le mostramos a Dios que le tenemos temor a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. No temáis a lo que mata el cuerpo, más al alma no pueden matar. Si sigues predicando, te voy a matar, y deja de predicar la persona. Ya hoy en día no se ve el evangelismo en la calle. Ya no se ve muchas veces, no digo en general, no digo todos, pero no se ve mucho ya a los creyentes en la calle, por las calles, casa por casa, en las esquinas, en las plazas, en los mercados, predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque se levanta el enemigo, porque Dios permite que el enemigo se levante y te amenace, quizás con una botella, quizás con un cuchillo, con un palo o con un golpe físico, para que dejes de anunciar el evangelio, para que dejes de predicar, para que dejes de cantarle a Dios en la calle, para que dejes quizás de compartir un volante de la palabra de Dios. ¿Y qué hace el creyente? Deja de hacerlo, se amedrenta. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque le tuvo temor a ese hombre, porque le tuvo temor a esa bala, a ese cuchillo, a esa piedra, a esa botella. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es no tener temor de Dios, sino temer al hombre. Y por eso aquí, no temáis a lo que mata el cuerpo, más al alma nada pueden hacer. Vemos el ejemplo en los apóstoles. Vemos el ejemplo en el primer mártir de la iglesia primitiva. En el capítulo, bendito sea el nombre de Jesús, 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Como él no tuvo temor del hombre, sino que le tuvo temor a Dios. Y murió físicamente. Fue a descansar porque le tuvo temor a Dios. Le pudieron hacer algo a su alma, no le pudieron hacer nada al alma, porque al alma solamente el que tiene poder y autoridad sobre nuestra alma es el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, pero muchas veces las personas le tienen temor a la muerte, como que si nunca fuesen a morir en este cuerpo. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos seres mortales que nacimos para un día volver al polvo de la tierra. Y por ello cada día buscamos de mantener mayormente guardado para Dios lo de adentro, nuestra alma. Lo de afuera también, por supuesto. Por fuera tiene que haber testimonio de que de lo de adentro ya Dios lo salvó. Porque sin lo de afuera no hay testimonio de un buen creyente, es porque lo de adentro todavía está enfermo y no está apto para entrar al cielo. Pero si lo de adentro ya está restaurado, redimido por Jesucristo, por la sangre del Cordero, entonces afuera va a estar el testimonio muy visible. Bendito sea el nombre de Jesús. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese Dios? Es el único que tiene el poder para ello. Vemos el ejemplo de Job. El enemigo se presentó delante de Dios pidiéndole la autorización para tocar el cuerpo de Job. Primero para tocar sus bienes. Dios lo autorizó. Si Dios no lo hubiese autorizado, el enemigo tampoco hubiese podido tocar la parte económica de Job. Y así también sucede en nosotros. Si Dios no lo permite, el enemigo no tiene nada para hacer. No tiene parte ni suerte porque estamos en las manos de Dios. En los que están en las manos del enemigo, que están en el pecado, sí. Con ellos hace muchas cosas terribles. Y Dios lo autorizó. Después le pidió permiso para tocar su carne, su cuerpo, no su alma. Dios le autorizó. Pero al alma nunca le pidió permiso porque sabía que Dios no le iba a autorizar de mandarlo al infierno, de perjudicar su alma, su vida, su comunión espiritualmente con Dios. Y vemos que a pesar de que él fue duramente probado económicamente y físicamente con esa enfermedad, y aún que hasta la mujer en su parte crítica de salud, que le duró meses esa enfermedad, la mujer le dio la espalda, pero él siguió en las rodillas, él siguió humillado ante Dios, él siguió con el temor a Dios.
Porque su mujer le dice, todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él aún así no prefirió a su mujer, sino que siguió prefiriendo a Dios, porque dijo, como mujer necia has hablado. ¿Cómo vamos a recibir solamente de Dios el bien y no el mal? ¿Cómo vamos a estar agradecidos con Dios cuando Él nos bendice? ¿Y cómo no le vamos a agradecer cuando aparentemente, económicamente o físicamente no nos vaya como cualquier persona desea? Tenemos que estar agradecidos con Dios por todo. Primero de Tesalonicenses capítulo 5 dice que en todo tiempo demos gracias a Dios. A su nombre sea la gloria. Veamos otro versículo. Gloria a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 12. Deuteronomio 10, 12. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Dice como título lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que le tengas temor. ¿Qué es lo que pide Dios del creyente? Que le tengamos temor a Él, no al hombre, no a la enfermedad, no a la muerte, no a la pobreza, no a nada, solamente a Él. Y Él se va a encargar de todo. Si Él permite una enfermedad, la gloria sea para Dios. Si Él permite que seamos probados económicamente, la gloria sea para Dios. Si Él permite cualquier cosa en nuestra vida, nosotros le glorificamos y siempre le decimos gracias. Porque sabemos que todo lo que tú haces es perfecto. Pero dice, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios. Que le tengamos temor a Él. Que vivamos como que estamos bajo el cuidado de Dios. Que vivamos como quien tiene presente cada segundo de su vida que Dios nos está observando. Que podemos encerrarnos en 4 paredes, donde nadie nos vea, y ahí podemos hacer cosas que no son agradables para Dios. Y ningún hombre nos puede ver. Y después podemos ir a la iglesia todo como el mejor creyente. Pero delante de Dios estamos descalificados. Pero delante de Dios somos hipócritas, somos unos fariseos. Pero cuando vivimos bajo el temor de Dios, aunque estemos en el desierto, donde nadie nos vea, ahí nosotros vamos a servirle a Dios. Ahí nosotros vamos a vivir para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, porque sabemos que Dios es el que nos está observando. No vamos a mentir, no vamos a traicionar a Dios, porque sabemos que Dios es quien nos está observando. Eso es tener temor de Dios. Eso es tenerle temor a Jehová nuestro Dios. A su nombre sea toda la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a predicar la palabra y la vamos a predicar con temor de Dios. Porque la vamos a predicar no teniendo la más mínima intención de ofender a nadie, de hacer sentir mal a alguien o de sobarle el pecado a alguien. No lo vamos a hacer con la finalidad de competencia. No lo vamos a hacer con la finalidad de popularismo, de buscando fama, de buscando alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Pero entonces, ¿dónde quedan esos pastores que predican por dinero? ¿Dónde quedan esos ministros de alabanza que si los invitan quizás a una fiesta espiritual, a una confraternidad, bendito sea el nombre de Jesús, de ministerios, y si no le garantizan el pasaje, y si no le garantizan quizás una ofrenda, no van? ¿Dónde queda ahí el temor de Dios? Si lo que ellos aprendieron lo aprendieron de Dios y Dios no le cobró. Si Dios se hubiese cobrado, habría lógica el por qué cobrar, porque quiero recuperar lo que yo invertí. Bendito sea el nombre de Jesús, pero si todo es de Dios, entonces se ha perdido el temor de Dios. ¿Dónde quedan esos pastores que si no le garantizan el pasaje y una ofrenda, no van a compartir la palabra donde los estén invitando? Bendito sea el nombre de Jesús. Si esa palabra que va a compartir no es de Él, si la Biblia que usa no es de Él, si la tierra que pisa no es de Él, si la ropa que tiene no es de Él, si ni aún su propio cuerpo es de Él, porque de Cristo todo es el Señor. Y entonces, ¿por qué esos pastores tienen que cobrar? Porque tienen que condicionar su visita a cierto lugar para predicar la palabra.
Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué esos predicadores? ¿Por qué esos ministros de alabanza? Si los invitan, si fuera posible de otro país, ¿por qué no trabajan? Y con sus mismos recursos van y vienen. Van al lugar donde lo invitaron y se regresan. Si la palabra dice que Dios no es deudor de nadie y de que Dios no te va a abandonar. Dios siempre, en tus salidas, si vas a hacer la obra, Dios te va a bendecir con la comida. Dios te va a bendecir con lo necesario para que hagas su obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando estábamos en el mundo, Dios igual tuvo cuidado de nosotros ahora, cuanto más que estamos en sus manos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si en el lugar donde uno llegue a hacer la obra de Dios, si Dios pone en el corazón de la persona bendecirnos, gloria a Dios, quizás con el pasaje para regresar, o quizás solamente con la comida, la gloria sea para Dios, pero trabajamos para Dios. Si yo voy y me quedo sin pasaje para regresarme, yo le clamo a Dios. Yo no le ando pidiendo a los hombres. Yo le clamo a Dios. Yo no lo voy a mendigar a nadie, porque el Hijo de Dios no es mendigo. El Evangelio no se mendiga. Y Dios, como conoce los corazones, Dios como es el que hace toda la obra, Dios va a tocar los corazones, va a hacer no sé qué cosa, ir a hacer al Señor, y Dios nos suple el pasaje para regresar, lo necesario. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero de tal manera que en todo ello nos movemos bajo el temor de Dios. Pero si no hay temor de Dios, se va a hacer lo contrario. Vemos en las congregaciones hoy en día, en vez de danza en el espíritu, lo que hay es coreografía. ¿Será eso temor de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene la bandera de Israel, tiene la bandera del país donde están, tienen diferentes banderas y salen con banderas, salen con panderetos, unos haciendo puras coreografías del mundo. Eso no es danza en el espíritu, eso no es agradable delante de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. O si supuestamente está danzando, tienen que cuidarle para que no se caiga. Eso no es danza en el espíritu, eso es en la carne. O a no ser que le haya tomado un espíritu de error. Porque Dios no necesita que le cuiden a la persona cuando está danzando. Porque es el mismo Dios en la persona. Cuando David danzaba con toda su fuerza, David no necesitó, gloria a Dios, que el pueblo de Israel estuviese cuidándolo para que no se cayera. Porque era el mismo Espíritu de Dios en el rey David. Bendito es el nombre. Vemos hoy en día las iglesias que van a celebrar una fiesta espiritual y adornan la congregación, adornan la casa de oración como que si fuese un local de eventos mundanos. Con diferentes decorativos y diferentes cosas que solamente lo vemos en el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aparentemente para los ojos de esta carne se ve bonito, se ve llamativo, se ve hermoso. Pero para Dios no es así, porque Dios no piensa como piensa el hombre. Para eso Dios nos dejó su palabra, para que esta sea la guía en cuanto a todas las cosas que vamos a hacer desde el momento que aceptamos al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así está el pueblo cristiano. Falta de temor. Se ha perdido el temor de Dios. Los pastores aceptan el pecado. Bendito sea el nombre de Jesús en el altar. Los pastores aceptan el pecado. Los pastores le dan participación a las personas que están en pecado. Los pastores le dan participación a todos aquellos, bendito sea el nombre de Jesús, que aún no han arreglado su vida delante de Dios. Y le dan participación para que canten, para que prediquen, para cualquier cosa. Se ha perdido el temor de Dios. Veamos otro versículo. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que exige Jehová de nosotros? Que le tengamos temor a Él. A su nombre sea toda la gloria y la majestad. Veamos en Éxodo 18, 21. Éxodo 18, versículo 21. Dice la palabra: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Escoge varones con ciertas características, y dentro de ellos dice temerosos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué la palabra nos habla de esa forma?
Porque un siervo, una sierva, un hijo de Dios, un hermano, un creyente, que su característica principal o una de sus características principales sea temeroso o temerosa de Dios, bendito es el nombre de Jesús, está preparado para toda buena obra. Porque si tiene temor de Dios, va a buscar de hacer las cosas bajo el temor de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Cada día va a guardarse para Dios porque tiene temor de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y dice, y ponlo por jefes, dice, de millares, de centenas, de 50 y de 10. O sea, por líderes. O sea, más claro, ¿qué quiere decir? Un líder tiene que tener temor de Dios. Para establecerlo como líder, una de sus características principales tiene que ser el temor de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Pero, como todo ello se ha perdido, como aún los mismos pastores no tienen temor de Dios, ¿cómo podrán establecer a un líder con temor de Dios? Bendito es el nombre de Jesús. ¿Cómo un ministro de alabanza puede ser un líder en las alabanzas si aún no ha arreglado su vida? Si aún sigue practicando el pecado, si aún no se congrega todos los días de culto, si aún hace con su vida lo que quiere, si aún no se sujeta al pastor. Bendito es el nombre de Jesús. En toda buena obra, en todo lo que esté de acuerdo a la palabra, tiene que sujetarse al pastor. Bendito es el nombre de Jesús. Veamos otro versículo más. Jeremías 32:40. En Jeremías 32, versículo 40 dice lo siguiente: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Si una persona tiene temor de Dios, no se va a apartar de la palabra de Dios. No se va a desviar ni a derecha ni a izquierda. No va a mirar atrás. No va a dejarse llevar por las cosas del mundo. Por eso en la primera epístola de San Juan, capítulo 2, verso 15 en adelante, dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y que los deseos de la carne y los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Permanece en qué? Permanece en la voluntad de Dios, permanece en la palabra, permanece en la doctrina que Jesucristo dejó como enseñanza. Porque las cosas del mundo no provienen de Dios, sino que provienen del diablo. Y por eso ya nosotros no podemos andar en las cosas del mundo. Me refiero a las cosas pecaminosas. Bendito es el nombre de Jesús. Pero que dice aquí, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y entonces, ¿dónde quedan esas personas que volvieron atrás? ¿Dónde quedan esas personas que al principio comenzaron en el espíritu, pero hoy en día están en la carne? Hoy en día esas hermanas vuelven a usar pantalón. Hoy en día vuelven a usar arete, pintura. ¿Y cuántas cosas? ¿Cuántos desperfectos? Igual en los varones. Bendito sea el nombre de Jesús, porque cuántas creyentes vemos hoy en día, ancianas, humanamente en su edad, que se pintan el cabello para que no se le vean sus canas. ¿Dónde habrá quedado el temor de Dios de esa persona? Se ha apartado el temor de Dios de ellos. No hay temor de Dios en su corazón y por ello se han apartado de Dios. Pueden estar en la congregación, pueden leer la Biblia, pueden ser buenos predicadores, buenas cantantes, buenas ministras de alabanza pueden ser, pero para Dios están apartados de Él. Están como las 5 vírgenes insensatas. Cuando en este tiempo tan peligroso en el que estamos, tan apremiante, es donde más tenemos que, así como le dijo Pablo a Timoteo, tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros, el don, el llamamiento, porque estamos en tiempo final, en tiempos postreros, en tiempos donde Jesucristo volverá en cualquier momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Veamos, bendito sea el nombre de Jesús en el libro de Génesis capítulo 22. Veamos un ejemplo muy hermoso aquí, gloria a Dios, con bendito sea el nombre de Jesús, el Padre de la fe. Génesis 22, versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Dios le dijo a Abraham, yo sé que me tienes temor porque no rehusaste darme a tu hijo. O sea, de hacer lo que Dios le había pedido que hiciera con su hijo, que era sacrificarlo. O sea, su temor no estuvo basado solamente en palabras, sino que en hechos. Porque a pesar de que era su hijo, él lo iba a sacrificar para Dios, sabiendo que Dios era poderoso para darle otro hijo, para resucitarlo. Pero no lo rehusó. Eso Dios le contó como temor, la obediencia. Pero vemos ahora los creyentes de hoy en día que no son capaces ni siquiera de dejar un trabajo por causa del Señor. Dicen, no, hay que ser prudente, hermano, hay que trabajar. Y no son capaces ni siquiera de dejar un trabajo que está perjudicando su vida espiritual. Prefieren el trabajo antes que a Dios. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Pero cuando ese creyente tiene temor de Dios, deja cualquier trabajo que sea. Aunque gane miles mensual, deja el trabajo que sea por el Señor. Y como el Señor honra a los que le honran, Dios le bendice con un trabajo. Con un trabajo que no le estorbe, que no le sea de tropiezo para hacer las cosas de Dios también. Porque la Biblia dice en el Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Pero hay muchos que solamente piensan y tienen solamente tiempo, pero para las cosas de la tierra, no para las cosas de Dios. Muchas veces faltan a Dios, le dan la espalda al Señor y se apartan de la doctrina del Señor por causa del trabajo, por causa de un familiar, por causa de los hijos, por causa del marido, por causa de la mujer, por causa de los afanes de Marta. Se apartan del Señor, se apartan de su palabra, le dan la espalda a Dios. No hay temor de Dios. Bendito sea el nombre, no hay temor de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, el Señor es el primero. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Antes que el trabajo, antes que mi familia, antes que mi mujer, antes que mis hijos, antes que el marido, antes que lo que sea, primero Dios. Antes que yo. Porque la palabra dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera ser discípulo de Cristo, primero es el Señor. Bendito es el nombre de Dios. Ahí está claro, ejemplo claro. ¿Cómo será si, por decir un ejemplo, si hoy el Señor le dijera a una persona, sacrifica a tu único hijo que tienes para mí? No serían capaces ni siquiera, pero ni de reñirlos, por decirle un ejemplo. Porque se ha perdido el temor de Dios. Es un ejemplo que utilizamos. Se ha perdido el temor de Dios. Veamos un versículo más. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, en Salmos 36. Salmos capítulo 36. Ahora veamos, mira lo que dice acá. Salmos 36, gloria a Dios, versículo 1 y 2. La iniquidad del impío me dice en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, ¿quién es el que no tiene temor de Dios? El impío. El impío es quien no tiene temor de Dios, porque dice, no, mi iniquidad no será, dice acá, mi iniquidad no será hallada. No, aquí no me ve el pastor, aquí sí. No, aquí no me ve ningún hermano de la iglesia, aquí sí. No, aquí nadie me escucha, porque es un impío. Y piensa que su pecado no será hallado. Pero ya Dios le vio, ya Dios le escuchó, ya Dios le miró, que delante de Él es que son todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de esa manera entonces, gloria a Dios, es que está, gloria a Dios, el pueblo de Dios en este tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y veamos un último versículo en Hebreo. Con ese vamos a terminar. Hebreos capítulo 5. Ahí vamos a ver el mayor ejemplo en el cual nosotros podemos poner nuestra mirada. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué dijo la palabra? Que Cristo fue escuchado por Dios, dejándonos los ejemplos. Que Cristo fue escuchado por Dios por su temor
reverente, porque le tenía temor a Dios. Era el Hijo de Dios. Dios estaba con él. Dios dijo, en ti me complazco, cuando él se bautizó. Y aún así Jesucristo mantuvo su temor hacia Dios. Bendito, fue oído por su temor reverente. Entonces nosotros sigamos la pisada de nuestro Maestro. Sigamos la pisada de nuestro Señor Jesucristo. Seamos temerosos de Dios. Guardemos su palabra. Apartémonos del mal. Aborrezcamos el mal. Y cada día vivamos como quien sabe que Dios le está observando, oyendo, mirando, que en Dios es quien lo está calificando cada segundo de su vida. Mayormente cuando no hay nadie que le pueda ver. Mayormente donde no está el pastor. Mayormente donde en todo tiempo seamos temerosos de Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano, amigos que nos escuchas, que nos ves. Comparte estos videos, dale like. Bendito sea el nombre de Jesús para que YouTube pueda de esta manera compartirle estos videos a muchos más y puedan ser edificados por la palabra de Dios, que es la que nos habla, que es la que nos redarguye. Dios te bendiga. Con mi persona será hasta otra oportunidad, que Dios así lo permita, de compartir un nuevo video. Dios te bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tienes algún tema en específico que quisieras que se diera, que se publicara con una palabra, déjanos en los comentarios. Deja en los comentarios qué tema en específico te gustaría que se compartiera, porque quizás en tu congregación está pasando o en alguien está pasando y quieres que se publique un video de ello, gloria a Dios, para tú hablarle con la palabra o mostrarle el video para que aprenda o sea edificada la persona. Dios te bendiga, la paz del Señor sea contigo.